Estamos al aire en Radio Panamá, seguimos con invitados porque a esta hora ya está en la cabina de Radio Panamá y le agradecemos la presencia el vocero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el señor Julio Bermúdez. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, por esta invitación y mis buenos días también a Chema Torrijos y a nuestro viejo amigo. Saludos, Julio. Manolo Álvarez Cedeño, un gustazo verte. Igual. Dígame. ¿Cómo avanza la administración? Y por un lado, pero antes de eso hay que preguntarle, ¿cómo es el trabajo de un vocero de un presidente? Porque es atípico a todo lo que uno puede hacer en un medio de comunicación, ¿no? El vocero, sí, claro, es la voz del presidente de la República y es quien habla en representación de. Bueno, es posible que en el caso de Panamá tengamos algunas modalidades, ¿verdad? Algunas situaciones nuevas, en el sentido de que hasta este momento nosotros hemos venido siendo prácticamente moderadores, ¿verdad?, de los mensajes presidenciales y, ayudando en cada coyuntura que se presente, como por ejemplo la de ahora. No se limita solamente a la presentación o la presencia en medios de comunicación, también hay un nivel de relación con las distintas fuerzas políticas del país, llevando el mensaje, tratando de coadyuvar y garantizar un nivel de respaldo a la labor que se hace desde el gobierno y fundamentalmente la que hace el presidente Mulino. O sea que básicamente lo que dice Julio Bermúdez es lo que piensa el presidente. No necesariamente, no necesariamente. Nosotros somos portadores del mensaje del presidente. En algún momento las opiniones que puedan vertirse, si son oficiales o autorizadas, sí, en efecto es la del gobierno en su generalidad y obviamente no vamos a salir de ese contexto. ¿Cómo se maneja lo que dice y hace un vocero de un presidente respecto a la forma en que el presidente quiere comunicar lo que está pasando? Bueno, tienes primero que conversar con tu presidente, ¿verdad? Saber cuál es la posición que el gobierno tiene. Tú eres parte de ese equipo y en consecuencia eres parte de ese mensaje. No vas a salirte de ese contexto. Y en ese camino, ¿cuál es la postura actual del presidente de la República y de la presidencia en torno a todo lo que está sucediendo alrededor de la próxima sanción al proyecto de ley de la Caja de Seguro Social? ¿Han habido llamados a concentraciones, a manifestaciones? Bueno, ahí habría que hacer un resumen, ¿no? Habría que hacer una especie de cronología, porque en primera instancia toda la sociedad panameña sabe que la ley de la Caja del Seguro Social debió ser examinada hace ya cierto tiempo. Estamos hablando de casi 15 años, ¿no? Y por alguna razón, que nosotros no vamos a debatir ahora, pasó ese tiempo, la situación se agudizó, el programa de validez, vejez y muerte entró en un nivel de crisis y ahí estuvo, cada quien pateando la pelota, por las razones que sean, ¿verdad? Sería largo debatir por qué en el primer periodo no, por qué en el segundo no, por qué en el tercero no. Ese no es el problema. El problema existente era que había que atender el problema de la Caja del Seguro. Y eso fue una promesa de campaña del presidente Mulino. Y una de las cosas que ha caracterizado la labor del presidente ha sido ser consecuente, ¿verdad?, con las promesas que ha asumido. Así que por eso nosotros apenas prácticamente el presidente tomó posesión el 1 de julio y ya en el mes de agosto estaba planteada la discusión de la Caja del Seguro, inclusive con una metodología interesante porque nadie presionó, nadie tuvo que hacer manifestaciones, nadie tuvo que transformar en conflicto el problema de la ley para que el presidente abriera las puertas de la presidencia. Las abrió como primer paso, invitó a todas las fuerzas políticas de este país a ese conversatorio y en presidencia se abrieron 2 mesas. Un poco la intención era generar un documento de consenso que surgiera de abajo, ¿verdad?, que tuviera la participación de todos los sectores, que la gente, eso no significaba que la presidencia no tuviera una posición, obviamente la tenía, pero había que someter eso a una especie de escrutinio, de diálogo con las distintas fuerzas del país y llegar a un acuerdo. El problema de la Caja del Seguro Social, si bien se ha transformado en un problema político, no necesariamente es un problema político, es un problema técnico, ¿verdad? Y que como problema técnico para mucha gente ha sido, digamos,
difícil entenderlo, difícil entrar en materia. Por ejemplo, para muchas personas es muy difícil entender las diferencias del sistema solidario, del de beneficio definido. Lo que tú tenías, por ejemplo, en el 2005 como cotizantes, daba para pagar el nivel de pensionados que teníamos en ese instante. Eso ya no es así, ¿verdad? El dinero que que tenías en ese instante podía resolver el problema de ese instante. En este instante el nivel de cotización bajó y subió el de los pensionados. Hay que ver cuál es el promedio de vida en Panamá. Aquí tú tienes cualquier cantidad de gente que ya supera los 100 años. Ayer casualmente cuando estuve aquí me llamó un amigo y me decía que estaba cuidando a su madre que tiene 101 años, ¿no? De eso ya hay una buena cantidad de gente nonagenaria, octogenaria, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir entonces que los costos para sufragar ese compromiso de pensiones y de jubilación superan la capacidad que hasta este momento el sistema aprobado con la ley 51 podía proveerte. Ya no es así. Así que la nueva ley lo que siempre ha estado buscando ha sido darle un grado de sostenibilidad en el tiempo a la capacidad que tenga la Caja de Seguro Social por cumplir con esto. Así que para el gobierno el problema de centro, y eso lo dijo el presidente Molina en un momento determinado, no era resolver un problema de coyuntura. El problema aquí es no dejarle a las nuevas generaciones ese problema planteado, ¿verdad? Hay que tratar de garantizar la sostenibilidad de los fondos que la Caja del Seguro Social tiene para poder, repito, cumplir con la gente que vive. Sin el aumento de la edad de jubilación, ¿el proyecto aún anda? A ver, esto es así. Yo quisiera explicarlo de la siguiente manera. Cuando tú vas a hacer una llave para abrir una puerta, ¿verdad? Esa llave que tú haces no puede tener un piquito más arriba o un piquito más abajo, o no tiene que ser exacta, si no, no abre. Y eso es un poco el problema de la Caja del Seguro Social. Si matemáticamente lo que tú aportas en estos instantes no da para que eso siga, no vas a resolver el problema. Lo del aumento de la edad de jubilación tiene grados relativos, en el sentido de que la nueva ley lo que te propone es garantizar que la persona, el pensionado, pueda decidir en qué momento se jubila. Si tú subes, por ejemplo, ahorita en la ley, lo que se ha aprobado, los 57 años se mantienen para las mujeres y los 62 años se mantienen para los hombres y se postergan 6 años la posibilidad de que esto sea o no sea así en función de la evaluación que haga la Caja del Seguro Social. Es que justamente los que argumentan que sí hay un aumento de la edad de jubilación no es porque esté tácito, pero lo que dicen es que es un juego de palabras, que si bien no se aumentó textualmente, la posibilidad sigue existiendo de aquí a 6 años. Chema, con la plata no se puede hacer juego de palabras. O hay 100 centavos o no hay 100 centavos. Hay gente que maquilla libros. ¿Verdad? Sí, hay gente que maquilla libros, pero en este caso, el problema nuestro, el problema de la sociedad panameña es cómo tú garantizas, ¿verdad?, que ese fondo que existe pueda cumplir con las nuevas exigencias que vienen adelante. Las tendencias es en estos instantes un incremento en el número de pensionados, en la gente que pasa ya de un promedio de vida de 80 años, de 82 años, las mujeres, por ejemplo, los hombres que están como en 75 y más. Nadie ha podido, ni nadie va a demostrar que con el fondo que la Caja del Seguro Social tiene en estos instantes, en el programa de invalidez, vejez y muerte, se pueden sufragar los gastos que vienen. Cuando se plantea el problema de aumentarte a 65 y a 62 años, lo que se está tratando es de garantizar, ¿verdad?, que en tiempo y espacio ese fondo pueda tener mayores contribuyentes y una vez lo tenga, pasar a obtener mayores intereses para poder garantizar precisamente mayores rendimientos. La voz que usted escucha es la voz de Julio Bermúdez, el vocero del presidente José Raúl Mulino, y es la voz que escucha todos los jueves en las conferencias de prensa. Y sobre este tema le quiero preguntar, porque más temprano aquí, Chema me decía al aire, ¿por qué los ministros no hablan sobre Estados Unidos?
¿Por qué nadie más que el presidente habla sobre el tema de Estados Unidos? Bueno, en principio hubo una decisión oficial de que fuera el presidente el que abordara este tema. Puedes tener la seguridad de que sí ha sido objeto de discusión dentro del gobierno, pero la voz autorizada, la voz, digamos, que asumió esa responsabilidad ha sido la del presidente, precisamente porque las relaciones de Panamá con Estados Unidos han sido muy peculiares, ¿no? O sea, nosotros no estamos hablando de las relaciones de Panamá con Bolivia, o de las relaciones, estamos hablando de unas relaciones que a partir de 1903 pusieron frente a frente a la nación con Estados Unidos y en torno a la cual han girado todo el resto de las contradicciones que ha tenido el país. El elemento crucial ha sido fundamentalmente las inexactitudes provenientes de todos estos señalamientos. Como ustedes saben, se ha hablado el presidente Trump ha hablado de la recuperación del canal, ha hablado de pie de fuerza, aumento de pie de fuerza, cuando nosotros sabemos perfectamente bien que ninguno de esos elementos existe sobre la mesa. Además de eso, el gobierno como tal no ha tenido ningún tipo de negociación de ninguna de estas temáticas. Y a nosotros nos llama la atención eso, porque de alguna manera ya hay algunas experiencias históricas en las que siempre aparecen inexactitudes y luego se producen acciones X. Sin embargo, repito, el gobierno como tal ha mantenido 4 posiciones concretas, que ha sido la no negociación de la neutralidad, la no negociación de los tratados como tal, el respeto a nuestra soberanía, el canal es panameño y seguirá siendo panameño, ¿no? E independientemente de lo que haya podido parecer o suceder con lo de la ruta de la seda, las relaciones con China se mantienen. Veámoslo desde ese otro lado. Se reporta que hace unos días estuvieron altos miembros del Partido Comunista Chino en Panamá y sostuvieron reuniones. No, hablamos de las intervenciones de Estados Unidos, pero veámoslo también desde esa perspectiva. ¿Qué tenían que hacer aquí dirigentes del Partido Comunista Chino y qué tenían que hacer reuniéndose con miembros de la clase política panameña? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Eso tendrías que preguntárselo a los partidos, ¿verdad? Con el gobierno oficialmente no ha habido ningún nivel de reunión. No ha habido ningún nivel de discusión. Pero me imagino que si estaban, por temas de seguridad, estaban al tanto de su presencia. Obviamente, todo el que entra y sale como ente político de este país, hombre, el gobierno como tal tiene que tener información. ¿Y cuál es la postura sobre ese tema? ¿Por qué China o cualquier otro país no puede traer a sus funcionarios aquí? Pueden conversar, ¿no? El problema es el propósito con que lo hagan. Si hay alguien que tiene algún elemento de juicio que indique que China vino aquí a comprar gente, bueno, entonces que lo diga. Pero nosotros no tenemos esa información. Ok, o sea que no hay, o sea, para ustedes no hay, o sea, no les genera ninguna molestia, pues. Mientras que no haya una denuncia formal de lo que haya hecho China aquí, si ha sido irregular o no irregular, nuestras relaciones se mantienen en el mismo nivel. Igual, ayer también la policía sube este video del director de la policía con miembros del Comando Sur. Acá lo hablábamos. Eso es normal, es común ese tipo de colaboraciones, pero crea urticaria en la gente. Sí, yo creo que tú tienes razón en eso. Creo que la repercusión que puede tener un video de esa naturaleza no es precisamente oportuna. Sí, es inoportuno. Es totalmente inoportuno, sí, considerando las circunstancias. De parte, sobre todo, el director de la Policía Nacional. La situación que tenemos aquí. Te aseguro que eso lo veremos adentro. Oiga, señor Bermúdez, hace 14 horas, el señor Ricardo Martinelli, que está en la Embajada de Nicaragua, fijó un tuit. Se llama tuit fijado. Y entonces un video que le hacen una entrevista al presidente de la República. Por eso le pregunto. Le están haciendo, Telemetro le está haciendo una entrevista al presidente de la República. Eso fue poco después de haber ganado la elección. Y entonces le hicieron un titular, ¿cómo va a ayudar a Ricardo? Y el presidente se refiere el presidente Molina, se refiere al caso New Business y que va a actuar para... ¿Cuál es la pregunta? Va a actuar. ¿Cómo se interpreta este tuit del señor Ricardo Martinelli? Usted es el vocero de la presidencia, sí, hace 14 lo puso tuit fijado, se interpreta como una presión al señor Molino, sobre todo después del pronunciamiento
del Procurador General de la Nación diciendo que todo lo que, se ha actuado es válido en relación al caso Martinelli. Ahí, no había visto el tuit. Sí, claro que lo vi. Que vi el tuit y también vi la entrevista que postearon, que en efecto es una entrevista casi que en campaña, no es en estos instantes. Eso puede tener varias interpretaciones. El tema es que oficialmente aquí hay una separación de poderes, ¿verdad? Y cualquier tema o cualquier posición que se pueda emitir respecto al caso Martinelli tiene que venir del órgano judicial. Me explico, el órgano ejecutivo se reserva su... Pero está ejerciendo presión a través de redes sociales, por ejemplo, el señor Martinelli. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Porque me imagino que este tema ustedes lo tocan allá, en la sala de guerra. Claro que se toca. Yo creo que el señor Martinelli está en todo su derecho de desarrollar todo su mecanismo de defensa. Yo creo que es un tema político que hay en este país que distintas fuerzas miran desde distintos ángulos. Pero es un tema judicial, repito, es una cosa juzgada. Es judicial, es un tema judicial y el Ejecutivo como tal no emite criterios al respecto. ¿Y eso no incomoda al mandatario que desde la Embajada de Estados Unidos... De Nicaragua. Desde la Embajada de Nicaragua. ¿Qué enredo, Manolo? No crees conflictos diplomáticos. Sí, porque... Va creando un lío. Que desde la Embajada de Nicaragua constantemente el señor Martinelli está emitiendo trinos encriptados, ¿no? Aunque este trino no es muy encriptado. Y bueno, yo creo que tú sabes que el gobierno ha emitido... sus criterios al respecto. Ha habido conversaciones con la Embajada de Nicaragua para tratar de evitar esto, considerando que el derecho de asilo no permite ese tipo de situaciones. Pero, yo nunca había visto eso en ningún país. Pero, bueno, Panamá tiene una realidad muy particular. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Hay que tratar de resolverlo. Bueno, en eso el gobierno está. El presidente dijo que a principios de marzo comenzaban las evaluaciones del gabinete. ¿Ya se están dando? ¿Ya empezó el presidente a evaluar? Sí, ya comenzaron. ¿Cuánto se va y cuánto se queda? Yo pienso que, bueno, en los próximos meses se sabrá, ¿no? ¿Va a haber cambios en el gabinete? No se ha anunciado nada de eso todavía, no se está contemplando eso todavía. Se están contemplando la evaluación de qué se está haciendo en cada ministerio, cómo se está haciendo, los logros, y aquí lo que definitivamente van a hablar son los resultados, ¿cierto? Y entonces, a partir de los resultados se podrá saber, bueno, en qué sectores, en qué ministerios. Han habido algunas encuestas que sitúan a algunos ministerios en un nivel, otro. Bueno, aquí se dice de todo, pero hay de repente otros elementos que el gobierno toma en consideración para la evaluación de sus miembros. También está el tema del recorte a la estructura estatal. Como en Argentina le llaman la motosierra. Bueno, ese no es un tema nuevo, ¿ah? No, ese no es un tema nuevo. Pero acá parece que toma más cuerpo. Sí. En realidad, yo recuerdo que prácticamente de los años 80 las IFIs han venido planteando la reducción del tamaño del Estado, ¿no? Un gobierno, un Estado un poco más chico, administrativo, menos costoso, etcétera, etcétera. Nosotros, en efecto, sí, a través del doctor Miguel Antonio Bernal, estamos en un estudio general de todo esto. Se ha hablado mucho del BDA y acá hemos tenido a varios invitados defendiendo la existencia del BDA y su utilización. El BDA es un banco que surge en el periodo del general Torrijos y surge precisamente como un mecanismo de financiamiento fundamentalmente a las actividades de los asentamientos campesinos, ¿verdad? En momentos en que los préstamos para el desarrollo de ese sector tenían intereses mucho más altos que los que podían tener, por ejemplo, otros sectores productivos, ¿no? Entonces hay un momento en que los campesinos se reúnen con el general y le dicen, bueno, si nos estamos organizados, ¿y para qué nos organizó si no tenemos ni recursos ni maquinaria? Y en ese momento el general les dice, bueno, con calma, eso lo vamos a resolver. Así surge el Banco de Desarrollo Agropecuario y así surge el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Ajá, y ahora, ¿es definitivo esto que dice el presidente de que probablemente se vaya el BDA? Digamos que eso se estudia. Porque el BDA de ese momento que hemos hablado no es el BDA de hoy, ¿no? Habría que ver, una de las cosas que se ha venido observando es un BDA que sí ha ayudado a algunos sectores, en otros momentos hay cosas irregulares, ¿verdad?, que bien podrían tomarse en cuenta para esto,
pero forma parte de la lista de entidades que en algún momento el gobierno podría, ¿verdad?, sacar de la estructura. Julio, pasa el Seguro Social, viene la mina. Exacto. ¿Cómo lo va a manejar la presidencia, el Ejecutivo? De la misma forma que hemos manejado todo, de la manera más transparente posible. De la manera más transparente, el caso de la mina fue una especie de tragedia para este país. Nosotros estamos hablando de un 5% del Producto Interno Bruto, fue de lo que nos deshicimos en ese instante. Pero además de eso, de casi 40.000 empleos indirectos, 9.000 directos, ¿verdad? Y el país perdió en ese instante la oportunidad de usufructuar de sus recursos naturales, en este caso el cobre, el producto, las ganancias que pueden utilizarse de allí. Ustedes pueden tener la seguridad de que así como se ha tratado el tema de la Caja del Seguro, con toda la transparencia, con toda la apertura, ¿no? También el gobierno va a abordar el tema. Justamente en ese tema de la mina, Julio Bermúdez estaba en el gobierno anterior y estaba en este. Es correcto. ¿Cómo lo ve con esa óptica que le da? Bueno, yo creo que en la primera experiencia el error que hubo fue precisamente manejar cerrado el tema, no abrirlo, ¿verdad? De generar en un nivel de prácticamente desconocimiento, ¿no? Creo que allí hay criterios unánimes que hablan de una falta de divulgación, una falta de comunicación en la valoración del proyecto como tal. Esta es una sociedad que políticamente ha crecido. Hay mucha gente que piensa dicen que no, el problema es que Panamá es el Panamá más de lo mismo, la gente no presta atención. No, la gente sí está prestando atención. La gente sí está discutiendo las cosas, ¿verdad? Y ese caso fundamentalmente de la mina, hombre, tiene que ser abierto. Tiene que ser abierto. Me imagino que a nivel de inteligencia se está trabajando mucho y todo. ¿Cómo evalúan o hay temor de que cualquiera de estos temas sensibles que están en la palestra puedan generar reacciones de ebullición como pasó con la minera en la primera instancia? Mira, yo te puedo decir que el presidente Mulino es un hombre comprometido con la solución de toda esta serie de problemas que ha heredado, ¿verdad? Aquí se heredó el problema de la Caja del Seguro, se ha heredado el problema de la mina, se ha heredado una deuda que prácticamente se dobló en 5 años con respecto al periodo anterior. Entonces, esos problemas están allí, esos problemas existen, ¿no? Y el trabajo fundamentalmente estriba en que la comunidad haga conciencia de ese problema. El costo del cobre en estos instantes o las utilidades del cobre son significativas. Lo que el país hubiera podido tener en estos instantes hubiera sido verdaderamente importante de no presentarse esta situación. Pero cuidado, las regalías del 2% tampoco nos dejaban muy bien parados, ¿no? Con el contrato pasado. Las pocas regalías eran... Bueno, hay que discutirlo. Siempre, hay cosas que hay que resolver. Manipulación en favor de alguien. Hay cosas que hay que resolver y el mejor antídoto frente a eso es precisamente... Sí, la transparencia. La transparencia, hermano. La transparencia, abordar esto de la forma más transparente. Y yo te voy a decir, Mulino no es precisamente un hombre que le guste esconder las cosas, ¿no? Una de las cuestiones que creo que han quedado... muy claras, precisamente su comunicación semanal con este país, el adelanto de la agenda. Aquí nadie puede decir que se está sorprendiendo, que hay sorpresa frente a los temas fundamentales, ¿no? Y en el caso estricto de la mina, yo no creo que se vaya a repetir esa especie de sorpresa, vamos a decirlo, que generó en el periodo pasado el tema minero. ¿Vamos a hablarlo? Vamos a hablarlo. Las conferencias no siempre salen bien. Pero te aseguro que no es precisamente por José Raúl Mulino. Yo creo que a veces perdemos tiempo. O sea, yo he estado de los dos lados, ¿no? Ventajosamente he estado de los dos lados y sé perfectamente bien que cuando tú haces una pregunta como periodista, tú estás preparando las condiciones para la que viene, ¿verdad? La repregunta es realmente la pregunta de fondo, o sea, la pregunta fuerte, ¿no? Bueno, tenemos un problema de tiempo, ¿no? Tenemos preguntas de redes y tenemos una exposición general
de parte del presidente, ¿no? Pero lo que no se puede negar es la actitud abierta de José Raúl Mulino de contestar como se debe contestar, pero también hay un elemento, Chema, el problema del respeto, ¿no? En este país, respetar a las autoridades es un problema cardinal. Aquí se tutea al presidente, se le dicen cosas que no debieran ser. Pero en las conferencias ¿no? de prensa, Julio, no me parece. Sí, cómo no. Sí. Cómo no. Se irrespeta al presidente. Por eso en algún momento. Ahí sí como que difiero, Julio. No, yo recuerdo que en una de esas conferencias se le preguntó a él a quién manda en Panamá, Trump o Mulino. Sí, esa fue Yeyita, esa fue. Pero Esa es una pregunta Una puntual, pregunta tú lo válida. sabes. ¿No te parece una pregunta puntual? No, me parece. Sobre todo por el discurso del los señor gringos. Trump. Sí, pero me parece que podía tomar otra forma, podía tomar otro giro, ¿verdad? Porque bueno, o mandas tú o manda quién. ¿Tú quién eres? Pero ¿verdad? quizás la pregunta de la señora Aurelia Marín iba más bien dirigida, pienso yo desde acá, a que el presidente plantara su posición. Es lo que yo siento desde acá. En verdad, Julio, y no vamos a hacer de esto un debate. Sí, claro. A mí no me pareció irrespetuosa la pregunta. Claro, lo que yo insisto es en una cosa, ¿verdad? Cada presidente tiene su estilo, ¿cierto? sí, claro. No, cada presidente. Yo recuerdo que muy poca gente tomaba chance con Ernesto Pérez Valladares. Okay. ¿Cierto? O sea, a Pérez Valladares no le venían con ese tipo de cosas. Recuerda inclusive el incidente que se produjo con Botello. Tú te debes de acordar, Manolo, ¿no? A doña Mireya tampoco se le hacían este tipo de situaciones. Claro, hay muchas cosas que han cambiado. Pero nosotros aquí hemos Por ejemplo, tenido... yo escribí 2 o 3 artículos donde yo trabajaba cuestionando el estilo del señor Ernesto Pérez Valladares, y alguien me llamaba y que baja el perfil. Al día siguiente volvía y lo escribía. No tenía redes sociales. Bueno, ahora tengo redes nosotros los sociales. periodistas somos tercos. Sí, somos tercos, como dice perfecto. Diana Morán de Caudilla de Chame. Pero claro que sí, pero hay que medir, Claro. ¿verdad? Hay que medir. O sea, nosotros hemos estado en los últimos años hablando de la institucionalidad en este país, ¿verdad? De consolidar la institucionalidad, etcétera, etcétera, pero cuando llegamos a ese nivel, hombre, somos los que más petardeamos esa institucionalidad, ¿no? Ese nivel de respeto que debe. Hombre, si la presidencia te abre, el respeto. Yo he oído que ella lo hizo para que él plantara su. Si la presidencia te abre las Panamá. puertas a una conferencia, hombre, yo no sé, yo he seguido de cerca a la gente, por ejemplo, de CNN o a la Casa Blanca. Allá tú no encuentras ese tipo de conducta y las preguntas son fuertes, porque no es que no se trate. ¿Qué tipo de conducta? ¿Verdad? No quiero ser tercio en eso, no, pero en verdad, ¿qué tipo de que se puede ir toda la mañana usted con eso, Manolo, y nos quedan 10 minutos. En verdad, yo no siento que se le haya faltado el respeto al presidente. Tenemos que hacer una segunda vuelta porque tenemos todavía invitados. Julio, antes de que se vaya, el jueves hay conferencia de prensa. Yo le quiero pedir un favor. Ajá. Aquí la campaña de Manolo el jueves, Radio, la conferencia el jueves es la conferencia de prensa. el jueves. Ajá. Aquí en Radio Panamá, Manolo y el equipo tenemos una campaña de usar pines de Panamá. Okay. Usted podrá usar este pin el jueves en la conferencia. Por favor, al presidente. O se lo puede dar al presidente para que se la ponga el jueves. Creo que tiene un escudo, ¿verdad? Sí, y la bandera de Panamá directamente para que le llegue el mensaje. Panamá, aquí, acá, no sé de dónde. Para que el presidente use ese pin el jueves de parte de Radio Panamá a la conferencia. Sí, bueno, vamos a llevárselo, vamos a ver si quiere. Julio Bermúdez, vocero del presidente Julio, de la República, José Raúl Mulino. Gracias y ojalá se repita esta conversación. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. 8